Hola chicas, buenas noches. Gracias por estar aquí reunida. Para iniciar, quisiera saber cuáles han sido los cambios, en qué ha pensado durante estas dos primeras sesiones, en la cual la primera tuvo como objetivo conocernos y la segunda, facilitadas por la trabajadora social Flor María, vimos todo lo que estaba relacionado con la violencia. Entonces sí quisiera escuchar para dar inicio a la capacitación de hoy, cuáles han sido sus experiencias, sus reacciones y contarles un poco cuál va a ser el objetivo y la dinámica que vamos a manejar el día de hoy. Flor. María. María, sí, gracias. Bueno, han sido muy importantes porque he podido compartir con mis compañeras. He aprendido mucho sobre el tema de la violencia y lo más bonito ha sido pues sentir el apoyo de todas mis compañeras y las de ustedes que han venido haciendo este tipo de talleres. Muchísimas gracias, María. No sé si alguien más quiere compartir. Consuelo. Ok, yo me siento en esta temporada, después de haber tenido nuestra última reunión, el taller último que pasamos, para mí fue buena experiencia porque nos ha permitido un poquito abrir la mente en el sentido de saber que no estamos en el mismo lugar que empezamos, sino más bien creo que cada vez que recibimos una palabra, un consejo, una guía, es un camino que nos lleva a algo diferente, a hacer cambios y de eso se trata. Entonces creo que ha sido muy buena este tiempo que hemos estado recibiendo los talleres hasta aquí. Gracias, Dalila, por la intervención. Janet también nos quiere compartir. Bueno, yo con mis compañeras comparto la opinión de ellas. De verdad que todos los talleres que hemos tenido hasta hoy hemos aprendido algo que en lo personal nos ha comenzado, bueno, me ha ayudado a valorarme, a tener una autoestima y poder hablar, poder manifestar lo que yo he sentido, de lo que yo necesito que me escuchen. Y de verdad, por ejemplo, en el que nos dieron a decir que vayamos viendo lo que necesitamos, lo que nosotros queremos, que sentir que nos escuche nuestra familia, que vean los problemas que son. Entonces, eso me valió mucho lo del último taller porque pude ya prácticamente desenvolverme un poco más y poder hablar tanto con las dos personas que me estaban ocasionando problemas, porque parece que van entendiendo, pero yo creo que tanto a ellos como a mí nos falta para poder superar el inconveniente que estábamos viviendo. Muchas gracias, Janet, María y Consuelo. Creo que es importante ir mirando cómo vamos evolucionando. Y por eso el día de hoy, y con base al primer taller y segundo taller, creo que es importante que hablemos de un tema que es ¿qué le pasó a nuestro cerebro? ¿Qué le pasó a nuestras emociones cuando empezamos el confinamiento? ¿Y esto por qué? Porque nosotros desde el área de recursos humanos no identificamos ningún tipo de violencia o de, por así decirlo, afectación interpersonal antes del confinamiento. Entonces partiremos de una teoría que hemos destacado de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, y es que el tema del confinamiento va aflorando cierto tipo de comportamientos que van a ser naturales y producto del encierro. Y entre esos se encuentra la violencia, como un desahogo a todo lo que estamos viviendo. Lamentablemente perdimos de la noche a la mañana la interacción social y con eso también
se desarrollaron distintos tipos de reacciones o emociones interpersonales que producen conflicto. ¿Sí? Entonces, nuestro taller del día de hoy les voy a compartir, se llama Manejo de las emociones. Y para dar una continuidad, la próxima semana estaremos hablando de un concepto que se ha escuchado mucho en este último tiempo, que es la resiliencia. Algunas de nuestras actividades diarias cambiaron. ¿Y qué cambió? Cambió la parte laboral y cambió la parte personal, y con eso cambié yo. En la parte laboral se vio afectado nuestras horas de trabajo, pues con la encuesta que nosotros les enviamos desde el Departamento de Recursos Humanos, nos dimos cuenta que las personas ahora invierten mayor cantidad de su tiempo en horas de trabajo. ¿Y por qué pasa esto? Porque antes ustedes iban a la oficina, tenían un horario de trabajo, trabajábamos generalmente de 8 a 4:30 de la tarde con media o una hora de almuerzo. ¿Y qué pasa ahora? Tengo que invertirle tiempo a levantarme un poco más temprano para desayunar, conectarme a las reuniones, dejar un espacio para el almuerzo, para cocinar en el caso de que tenga que cocinar, y también para la merienda. Lo que hace que nuestras horas efectivas de trabajo se sitúen en alrededor de todo el día. Y muchas de las ocasiones acostamos a los niños y ese es el momento efectivo de trabajo. Se volvió muy retador las conexiones en medios digitales y con esto el desarrollo de varias de las herramientas digitales que nos ofrece el mundo de hoy. Y estamos sobreconectados. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión, conectamos Teams, tenemos el WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Facebook. Y así todas las redes sociales que ustedes pueden ir generando, que les demanda tiempo e interconexión y cansancio cerebral. Y descubrimos nuevas formas de trabajar. Generalmente estábamos acostumbrados a ir a la oficina, tener nuestro puesto de trabajo, estar sentados, realizar el trabajo diario, y ahora tenemos que innovar ese trabajo. En la parte personal, muchos de nosotros tenemos que estar al cuidado de las tareas y de los niños. Prácticamente en el ciclo cierra, ya terminaron las tareas, pero inició el ciclo costa. Entonces demanda mucho más trabajo porque tengo que estar pendiente de mi correo y de la tarea del niño. Los oficios del hogar, muchas de las personas no realizaban el oficio en el hogar y ahora sí tienen que lavar, cocinar, planchar y repartir estas actividades con la persona que convive con ustedes. Y se suspendieron varios proyectos personales. Con esto, ¿qué fue lo que pasó? Generó estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es un estado de cansancio mental producido por un nivel de adaptación. Entonces, cuando mi cuerpo siente estrés, produce un nivel de resistencia y esto le produce una alarma y me dice a mí, oye, estás estresada, te estás cansando, estás estresada, tienes sobretrabajo, y va a producir niveles de resistencia, es decir, soporto y aguanto el estrés y soporto y aguanto el estrés. Pero la acción prolongada del estrés produce agotamiento y estás bien sentir estrés, alarma, resistencia y agotamiento. Lo que está mal es llevarlo a la cronificación. ¿Esto qué significa? Que ya se vuelve crónico. Entonces, si estaba cansada un día, descanso, duermo mis 8 horas, viene el fin de semana, duermo 48 horas, pero esto no está pasando en la realidad porque estamos bajo un contexto de que no puedo separar esa parte de oficina con la parte del trabajo. Y pone en juego nuestras habilidades o mecanismos de resistencia. Entonces, es realmente cuáles recursos yo tenía antes del confinamiento para enfrentar este estrés. ¿Por qué? Porque es una respuesta adaptativa. Sentir emociones. Sentir emociones negativas es aceptable. Entonces, no sé quién me quiere compartir cuál piensa que es el primer gráfico. ¿Qué emoción está representando el primer gráfico? No puedo ver sus manitos, así que si pueden, sigan libremente. Parece preocupación. Preocupación, sí. El segundo, Temor, ira, enojo. El tercero, Preocupación. pasión, preocupación. El cuarto, Agotamiento. agotamiento. El quinto,
Tristeza. Tristeza. Dolor. Entonces, ¿el primero cuál era? Miedo para mí. Preocupación. El primero era preocupación. No, pues que tienen tristeza, preocupación, cansancio, ira y el primero, Miedo. miedo. Correcto. Todas estas emociones, las 5 emociones, como ustedes ven, se pueden identificar fácilmente. ¿Cuál es la razón? Que todas las personas en el mundo reaccionan de la misma manera frente a una emoción, frente a un estímulo. Entonces, podemos reconocer en el otro, ya sea por gestos o por comportamientos, que puede presentar los 5 tipos de emociones típicos, que es miedo, que es ira, preocupación, cansancio, aburrimiento y tristeza. Y es aceptable sentir estas emociones cuando uno se encuentra en estados de estrés o en estados de ansiedad. Y estas emociones no son saludables cuando pasan de la emoción esperada al extremo. Entonces, cuando yo siento preocupación está bien, pero lo puedo llevar a un extremo y empiezo a sentir ansiedad y desesperación. Cuando siento fastidio o enojo, puedo tener reacciones impulsivas, pero esto puede convertirse en irritabilidad, ira y hostilidad. El temor me lleva al miedo y al terror. Entonces, ustedes verán esas personas que ahora no quieren salir de la casa o que si salen de la casa tienen mucho miedo. Aburrimiento, frustración. Ya estoy más de 120 días confinado, ya quiero salir de aquí, ya no quiero estar aquí. ¿Y qué va a producir esto? A largo plazo, aplanamiento. Las personas se vuelven muy planas. Y de la tristeza puedo llevar a la depresión y a la soledad. ¿Quién de ustedes me quiere dar la opinión de cuál es la emoción no saludable vinculada con la violencia? La ira mal enfocada. La ira, correcto, Consuelo. ¿Alguna otra? No, Ansiedad, La tristeza. tristeza, ajá, ¿cuál más? la depresión. La depresión. Son las 5 emociones. Toda persona reacciona frente a la violencia de diferente manera. Entonces, tal vez las víctimas reaccionen con desesperación, aplanamiento y depresión, mientras que los victimarios pueden reaccionar con ira y temor. Entonces, todas estas 5 pueden llevarse a un extremo no saludable. Otra de las consecuencias es el miedo. Y el miedo es una respuesta adaptativa. Entonces, cuando yo siento miedo, ya sea por el confinamiento, porque a mí me violentan, mi cuerpo o yo reacciono de una manera para evitarlo. Entonces, yo como persona puedo evitar el miedo, defenderme del miedo o puedo paralizarme, ¿sí? Entonces vamos a ver distintos tipos de personas que, por ejemplo, le tienen mucho miedo a COVID-19 y lo evitan. Entonces dicen, no voy a salir de la casa. Otras personas dicen, oye, le tengo miedo al COVID-19 y me defiendo. Y empiezo a ser victimario de una violencia, porque me defiendo de lo que estoy sintiendo. O hay unas personas que se defienden tanto que se lavan totalmente las manos, ¿no? Relacionado al COVID-19. Y o me paralizo y me aplano totalmente y digo, no voy a salir más, no quiero salir, definitivamente no. Y me paralizo. Por lo tanto, el miedo es una respuesta adaptativa, al igual que el estrés, que me mandan un mensaje, me están diciendo, oye, tienes una alerta, oye, apaga la alerta, ¿sí? Y con esto vamos a entender cómo funciona mi cerebro. Y vamos a partir de una teoría que se llama el cerebro triúnico, para lo cual le voy a pedir a todas que hagan su mano frente a la cámara, prendan sus cámaras y pongan la manito. ¿Ya? ¿Todas están ahí? Sí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes, para entender el cerebro triúnico, vamos a simular que nuestra mano es un cerebro. Y esta parte de aquí va a ser la parte instintiva. Esta parte de aquí va a ser la parte del cerebro límbico, las emociones. Y esta parte que cierra va a ser la corteza prefrontal o la corteza del pensamiento, ¿ya?
Entonces va a ser el instintivo, el emocional y la corteza prefrontal. El instintivo que me va a dar respuestas instintivas, el sistema límbico respuestas emocionales y la corteza prefrontal el pensamiento o el razonamiento. Entonces hacemos una simulación de nuestro cerebro que está así, ¿verdad? Entonces, partiendo de la teoría, ¿cómo funciona el cerebro frente al confinamiento? O frente al estrés, o frente al miedo, o a la violencia. Imaginemos que este cerebro es un músculo y como tal se cansa. Entonces, si yo estoy bajo niveles muy extremos de estrés, se va a agotar y no va a poder abrazar la emoción y la deja abierta. Entonces, como deja abierta la emoción, esta ventana de la tolerancia se pierde. Y al dejar abierta la emoción, yo reacciono y ¡pum! Y entonces, Verónica, preparaste mala comida. ¡Pum! Y entonces, María, me saqué 0, te dice Tomás. ¡Pum! Y entonces, mami, ayúdame con las tareas, le dicen a Consuelo y Dalila. ¡Boom! Se enoja, ¿sí? Discutes con tu ex esposo, en tu caso, María. O en el caso de Janet, pues sí puede discutir mucho con su madre. Porque no tenemos, el músculo está agotado. Es como que hizo demasiado ejercicio. Ustedes pasaron contestando mails todo el día. Entonces se agotó el músculo. Y también puede estar pasando que en sus hogares, sus, digamos, esposos, en tu caso, María, tu padre, esté también agotado. Entonces aquí entra un concepto muy importante que es la empatía. Si nuestro cerebro funciona así para todos, esto significa que todos podemos moldear nuestra corteza prefrontal para abrazar las emociones. Emociones que hoy no se encuentran abrazadas porque estamos muy cansados, estamos agotados. Entonces, al no poder controlar, al no poder decir racionalmente, hoy estoy enojada, entonces sí, mejor me voy, no voy a reaccionar, no les voy a decir nada a los niños, yo lo que hago es, no tengo ventana, está abierta la ventana. Solo cojo y reacciono. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo fortalecer esta corteza prefrontal para controlar las emociones. No sé qué les parece, si les parece interesante, si le ha pasado a alguien, qué emociones han sentido durante este confinamiento, por qué creen ustedes que se están dando tantos casos de violencia y entre esos ustedes que necesitan como ese soporte o esa ayuda de parte nuestra para entenderlo mejor. Yo creo que es muy interesante porque en mi caso, por ejemplo, toda la problemática que se empezó a dar con mi ex esposo a raíz del confinamiento, del pasar las 24 horas del día en la misma casa, en el mismo sitio, y muchas veces la discusión de si trabaja, no trabaja, si la computadora, el internet activaba mucho el tema de las malas reacciones o los malos impulsos de mi esposo, de mi ex esposo. No se le oye. Perdón, chicas. Consuelo. Ok, yo creo que siempre una acción lleva a una reacción y a veces si no sabemos canalizar bien estas emociones de las que estás hablando, como la ira, el enojo, el miedo, la violencia, si no se sabe canalizar bien, puede haber una mala reacción. Entonces creo que es importante saber cómo reaccionar frente a las situaciones que cada día se nos presentan. Entonces, claro, y pensar que nosotros no solamente reaccionamos impulsivamente, o sea, sino que hay lo que tú dices, que viene esto del cerebro y que en el cerebro todo se genera, o sea, y cómo alimentarlo bien y cómo manejar bien y cómo emplear bien lo que ahorita
está enseñándonos como técnicas es muy importante. Ahora sí me gustaría, por ejemplo, que tal vez se pueda aclarar un poco los términos que estaba mencionando en cuanto a las formas del cerebro, porque son términos que tal vez no lo manejamos bien. Gracias, Consuelo. Janet. Bueno, lo que logré captar y entender es que nuestro estrés se debe mucho a las situaciones que las vivimos antes y después del trabajo. Entonces, muchas veces el estrés que nos ocasiona o quizás las preocupaciones que tuvimos en el trabajo repercuten bastante el momento que llegamos a casa, y a través de eso como que dice, nos cerramos y nos da o nos causa un efecto tenaz el llegar con esas condiciones y llegar a la casa a recibir otro tipo de tensión. Entonces eso viene a darnos conflicto y a empeorar muchas veces la situación en la que estamos pasando. Entonces yo creo que eso fue gran parte de lo que afectó en mis problemas, porque yo llegaba del trabajo de la atención al cliente y ¿cómo se llama? El estrés a veces de la gente que se queja, insatisfecha y llegar al día todo cansado y llegar a problemas más en la casa, como que todo se revuelve y nos produce un poco de sentimientos casi negativos, diría yo, y con ganas de desahogarse, y nos causa todo tipo de emoción. Ujú. Correcto, Janet. Y para ampliar este tema que es muy interesante, pues vamos a ver el cerebro. ¿Por qué les hago con el tema de la manito? Porque es mucho más fácil de que ustedes luego entiendan la ventana. Entonces, ¿qué es el cerebro triúnico? Nuestro cerebro está compuesto por tres partes, como ustedes pueden ver en la imagen. Tiene la parte instintiva, que es la parte rojita. Tiene la parte límbica, que es la verde, que es cubierta, como ustedes ven, por la parte del pensamiento. Entonces, la región primitiva hace las funciones primitivas. Entonces, son funciones que ustedes no necesitan pensar para hacerlas, simplemente las sienten en el cuerpo y la realizan, como por ejemplo respirar. Y está muy vinculado con el respirar, el tener relaciones sexuales, el comer, porque es algo que nuestro cuerpo nos pide. Descansar, por ejemplo, dormir, es una región que está por el tema primitivo. En la región de los sentimientos es todos aquellos acciones que me producen una reacción sentimental en términos de miedo, ira, felicidad, alegría, preocupación, enojo, malestar, tristeza. Y son esos sentimientos que uno le da a las personas y actualmente también a las cosas. Y tenemos la región del pensamiento. Y la región del pensamiento es aquella que me ayuda a razonar. Entonces ustedes habrán escuchado de las personas que son, y ustedes pueden decir, lo que pasa es que reacciona emocionalmente y otra persona reacciona racionalmente. Es porque ustedes identifican que hay personas que se les dice algo y explotan, y otras personas que se les dice algo y con más calma dan una respuesta. Estas son las tres zonas del cerebro y son muy importantes de entenderlas porque podemos también mirar cómo estamos reaccionando y ser empáticos con el otro, saber qué está pasando y qué pasa en nuestro cerebro. Hay un término que desarrolló Daniel Siegel, que es la ventana de la tolerancia. Y la ventana de la tolerancia nos da cuenta de las tres regiones cerebrales. Entonces, por ejemplo, la parte instintiva nos ayuda en la paralización, lucha y huida, que les decía que está vinculada mucho al término del miedo. Esto se contiene por una regulación emocional, que es la parte verde, que está contenida, como ustedes ven y enmarcada, por la corteza prefrontal, que es la que va a abrazar mis emociones, ¿sí? Diariamente, y lo que decía Janet es muy cierto, uno se levanta muy feliz y dice voy a acabar con los pendientes, hoy no voy a pelear con mi esposo, hoy voy a jugar con los niños, y empieza el trabajo y a llegar el trabajo, uno se va al supermercado, hace las compras, no le alcanza el dinero para comprar las compras y llega a la casa muy agotado.
Pero ese agotamiento no únicamente es físico, sino que nuestro cerebro prefrontal, la parte azul, se cansa. Y al cansarse no puede contener la emoción, sino que la deja abierta. ¿Y qué pasa con esto? Que yo ya hice mi día de trabajo y generalmente los hechos de violencia son producidos, o sea, por cualquier cosa. ¿Y por qué se producen por cualquier cosa? Porque yo ya no tengo tanta ventana, ya no tengo tanta corteza prefrontal que me aguante la emoción. Entonces yo, por ejemplo, reduzco mi ventana, como ustedes pueden ver aquí en la lámina que estoy rayando, y ingresa una emoción. Y estoy muy, muy enojado, que es lo que pasa con la violencia. Entonces, estoy muy, muy enojado y mi enojo comienza a subir. Entonces, no me gusta la sopa y empieza a subir. Y no me gusta cómo te vestiste hoy y empiezo a subir. Y te insulto y empiezo a subir. Hasta que llega un momento que explota y se sale la emoción. No se puede contener. Y esta manera de empatía es lo que sucede en actos de violencia. La emoción no pudo ser contenida, la persona no está actuando racionalmente. Entonces, ahí yo les puedo preguntar, ¿cuánto descanso tienen sus familias? ¿Cuánto ustedes los abrazan, los miman? Pero sobre todo, ¿cómo estamos actuando para que esa corteza prefrontal se fortalezca? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para controlar las emociones? Pues etiquetarlas, reconocer tanto en el cuerpo lo que está pasando, así como decir, hoy me siento enojada. Entonces, a mí me encanta hablar de este tema porque generalmente cuando yo le pregunto a las personas cómo están, las personas me dicen bien o mal. Y si no es bien o mal, bien para no preocuparte. Pero realmente no logramos identificar las emociones, no logramos decirlos en términos de, hola María, ¿cómo estás? Hoy estoy envidiosa de verdad, o sea, te subieron el sueldo, sino que le digo, ¿cómo estás bien? ¿O cómo estás mal? Entonces, no sé si a Consuelo le pasa que llegan los niños del colegio y el Consuelo les dice, ¿cómo te fue, mijito, en la escuela? Bien o mal. Nunca le pregunto qué es lo que más te hizo feliz, qué es lo que te puso triste, sino que nos manejamos en dos emociones que son el bien y el mal, cuando en realidad tenemos una larga cantidad de emociones que uno las aprende y las mira. Si nosotros no sabemos reconocer nuestras propias emociones o las emociones en general, no podemos controlar la emoción del otro y no podemos reaccionar en una respuesta adaptativa frente a la emoción del otro. Entonces, tal vez yo te esté hablando de, oye, yo estoy triste y mi pareja está feliz, pero como yo estoy triste, entonces me amargo y le digo, no quiero salir a comer un helado, no quiero irme al parque, perdón, porque yo estoy triste, pero mi pareja está feliz. Entonces hay que tener un equilibrio emocional, sobre todo cuando uno está manejando relaciones interpersonales, porque esa corteza prefrontal, ese cerebro se puede agotar, la parte racional se agota, y empiezan a hablar nuestras emociones. Entonces, en los actos de violencia, generalmente, ¿cuál es el discurso? Es que me hizo enojar y reaccioné así. Es que me hizo enojar y entonces por eso le pegué. Y es que yo le hice enojar y entonces por eso me violentó. Cuando en realidad no hay una excusa de la violencia porque tenemos recursos psicológicos que nos permiten abrazar esa emoción, que nos permiten darle una etiqueta, respirar por 10 segundos y controlar la emoción, controlar el estrés, controlar el miedo y controlar las emociones que nos generan malestar. Entonces, no sé si tienen ahí alguna pregunta para seguir a una actividad. No, todo claro, licenciada. Perfecto. Entonces van a utilizar el chat y van a escribir 5 emociones que ustedes han sentido cuando son víctimas de violencia o cuando han cometido actos de violencia. ¿Cuáles son las emociones que ustedes sienten? 5 emociones.
frustración, ira, enojo, impotencia, tristeza, miedo, dolor, creo que solo falta Janet compartirnos. Tristeza, miedo, soledad, y miedo a la soledad, perdón, ira. Listo. Ahora, quiero que piensen en emociones o acciones que podrían contrarrestar todas estas, digamos, emociones no saludables. Felicidad, muy bien, Consuelo. Acuerdos, llegar a acuerdos, muy bien. Comunicación, paz, tranquilidad, amor, muy bien, María, tranquilidad, calma, equilibrio. Y mi pregunta hoy es, ¿por qué no las han usado? Y ahorita sí pueden compartir con sus micrófonos, pueden compartir la emoción negativa, la emoción positiva y qué es lo que falta para que ustedes den el paso para gestionar esa emoción. Yo creo que primero nos dejamos o nos encerramos, nos enfrascamos en solo en lo negativo, en las tristezas, en el dolor y no pensamos en las soluciones para contrarrestar estos sentimientos o estas emociones. Yo creo que nos encapsulamos en el problema en sí y seguimos batallando en lo mismo sin ponernos a pensar la solución o a verla o detenernos en ese momento, analizar entre las partes, que es, por ejemplo, aquí en este caso entre mi esposo y entre mi madre, ver por qué estamos haciendo esto, sino que aumentamos el problema con quizás con disfunciones, con cruce de palabras, con hasta de miradas, de gestos. Entonces, yo creo que es eso. Prácticamente nos encapsulamos solo en el dolor y no buscamos la solución. Gracias, Janet. Y con eso rescato que este tema de estar aquí hoy es la valentía que ustedes han tenido, pero no lo van a poder gestionar si es que no tienen el apoyo de sus familias. Si la violencia fue producida por un tema de confinamiento y por una emoción momentánea, soy fiel creyente de que ustedes la pueden trabajar mediante ejercicios que ya les voy a enseñar una técnica de respiración muy bonita para que ustedes también la compartan. La interrelación no es de una sola persona, es de todos con los que convivimos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y qué más rico que entender qué está pasando con mi cerebro y poder realmente explicarlo también en casa, porque no todos estuvimos preparados o tuvimos los recursos psicológicos para enfrentar la pandemia. Entonces voy a tener muchos actos de ira, muchos actos de soledad, de aplanamiento, de tristeza, y como ustedes ven es decirle a mi cerebro racionalmente, oye, conténme la emoción, oye, no la dispares, me puedes hacer daño o puedo hacer daño. Entonces, muchas gracias, Janet, gracias por tu aportación. María, no sé, o Consuelo, si es que quieran compartir. Bueno, yo comparto la misma opinión que Janet. A veces uno se afrasca tanto en los problemas de uno que deja de ver lo que tiene al frente. De pronto la solución está al frente.
y no la ve porque está enfrascado en su problema y en que es la única persona en el mundo que está sufriendo con el mismo problema y que nadie le puede ayudar. Sin embargo, he tenido la grata experiencia de que sí se puede, que podemos salir y que nos podemos ayudar. Gracias, María. Consuelo. Ok, yo creo que también es porque a veces es más fácil actuar con los patrones de conducta que tal vez hemos aprendido o visto en lo común. No es común que si una persona tiene ira o enojo, respire, como dicen, respira 10 veces y luego habla. O sea, no utilizamos esos mecanismos que tal vez hemos escuchado, que aunque parecen tontos, digamos así, o chistosos, no los usamos, pero a la final son buenos. Entonces son patrones de conducta que ya hemos aprendido solamente a reaccionar y la forma más fácil y más común que hemos visto es reaccionar mal, reaccionar con ira, con enojo, antes de que como comunicación, con calma, con tranquilidad. Eso. Gracias, Consuelo. Y con eso gracias por abrir la puerta, porque eso es manejar las emociones. Consuelo ha dicho algo muy importante y es, yo recibo un estímulo y doy una respuesta, ¿verdad? Entonces, se está quemando la tetera, voy y la topo con la mano y me voy a quemar, entonces retiro la mano. ¿Sí? Para esas cosas sirve mi cerebro primitivo, porque me hace huir de lo que estoy haciendo. Pero ¿qué tal si viene mi esposo y me empieza a gritar, ¿verdad? ¿Cuál es la primera reacción? Le grito, le grito. Y como seres humanos no distinguimos entre si es hombre o mujer, o sea, le grito. Y si es que él me da un golpe, yo le reacciono con el golpe porque estoy reaccionando, no estoy pensando. Entonces, generalmente, y para poder gestionar las emociones, lo que podríamos hacer es que viene la emoción y doy una respuesta. Pero tengo una brecha muy amplia en la cual le doy la oportunidad a mi cerebro de reaccionar. Entonces, ¿qué pasa en la mayor cantidad de los casos de violencia? Es que el miedo me paraliza. Ustedes vieron que el miedo paraliza. Entonces, yo no reacciono, o sea, yo simplemente me quedo estática. Pero ¿qué pasa si es que yo trabajo en mi respiración? Como bien dijo Dalila, ¿qué pasa si es que yo trabajo con mis emociones? ¿Qué pasa si es que yo trabajo con mi cerebro? Voy a tener ya esa amplitud, esa oportunidad para gestionar la emoción. Y tal vez viene una persona y empieza a pelear conmigo y yo le ignoro. Y esa persona o se va a frustrar, se va a ir, o de verdad va a seguir enganchada en la violencia. Pero son ustedes quienes tienen que analizar si es por un cansancio o si es porque realmente la persona es violenta. Y estamos aquí para eso, para aprender de nuestras emociones y trabajar en uno mismo. Cuando uno se sube a un avión, ¿verdad? Y está recibiendo las instrucciones de la azafata, o cuando se sube a un medio de transporte para tener un gran viaje, ¿sí? Un barco, lo que sea. ¿Qué dicen las personas que están encargadas de la embarcación? Al momento de que exista un accidente, usted tome el salvavidas o coge su máscara primero y luego póngase o ayúdele al resto. Si yo no me pongo la máscara, si yo no cojo el salvavidas, no me voy a salvar y por tanto yo no le voy a ayudar al resto. Pero si yo hago esa acción primero, ponte primero tú la mascarilla y luego ayuda al resto, estoy haciendo un acto de pensar en mí, de pensar en mi emoción, de darle la oportunidad a mi cerebro de tener esa amplitud. Esos 10 segundos que mencionaba Consuelo son vitales para evitar cualquier tipo de reacción y dar una respuesta. Entonces ahora les voy a pedir que hagan una lista, sea mental, pueden utilizar el chat, de 3 cosas, las más importantes en su vida sin las cuales no podrían vivir.
cosas, personas, acciones, todo lo que ustedes dicen, oye, no, es que sin eso, de verdad no podría vivir. Gracias, Consuelo. No voy a decir las respuestas, no voy a leer. Janet se quedó pensando en sus tres cosas. Gracias. Gracias, María. Y falta Janet. Bueno, mientras tanto, elijan dos. Las personas que pusieron las tres, elijan dos. Difícil, ¿no? Gracias. Y María, elija una. Una sola. Elijan una sola. Gracias. Janet se nos quedó por detrás en él. Se quedó filosofando. Gracias, Consuelo. Gracias, Janet. No les voy a decir las respuestas. Cada una guárdese su respuesta. Cada una guárdese su respuesta porque realmente es lo que a ustedes les da la fortaleza para estar aquí y vivir sus emociones. Independiente de todas las cosas que hagan, siempre busquen ese norte que necesitan para estar bien. ¿Sí? Y lo más importante de todo esto, gracias, Consuelo. La respuesta de Consuelo sí la voy a dar porque me sorprende. Ella puso yo misma. Y Consuelo, debo felicitarte. Del equipo eres la persona con más fortaleza aquí. Has trabajado bastante en tu tema personal y me alegra porque sabes reconocer las cosas que son importantes y efectivamente, cuando tienes una completud del ser, tanto espiritual como personal, como corporal, como en cuerpo, mente y alma, logra lo que tú logras, que es identificarse como esa primera persona y es lo que les acabé de decir. En un avión siempre nos van a decir cuando hay un accidente y suelten las mascarillas, póngasela usted primero y luego ayude al resto. Entonces, gracias por compartir. Uno tiene que pensar siempre en uno mismo y siempre en tres aspectos: la mente, el cuerpo y el alma. Si yo estoy bien en las tres, de seguro yo misma puedo dar respuestas emocionales. No sé qué les parece esta teoría de cuerpo, mente y espíritu en las emociones. Janet está, Janet está en su set musical de inspiración. Me mandaron un WhatsApp, pero es un hombre cantando con una voz de mujer, entonces yo me quedé así. Janet, cuénteme. Bueno, yo creo que en lo personal, yo creo que todavía me falta trabajar mucho en mí misma, porque esto de estar, por ejemplo, con contrariedad en la mente, de ver que no tengo claras mis preferencias emocionales. Yo creo que esa parte es al menos fundamental. Yo les dije, mi respuesta es mi salud. Yo creo que teniendo salud
tengo mi edad y con eso yo creo puedo manejarme emocionalmente. Entonces, porque si desquebranto mi salud, no tengo vida, no tengo emociones, no tengo nada. Entonces, debo controlar todo eso para poder quizás seguir adelante y enfrescarme más, pero de verdad, creo que todavía me falta trabajar bastante. Y realmente, Janet, la salud es parte de uno mismo. Entonces, si estás pensando en ti. Y eso es lo rico de las emociones, de esa emocionalidad que uno necesita. María, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, yo veo que me falta pensar en mí antes que mi familia, mi hijo. Si yo les falto, pues ellos no van a tener nada. Entonces sí me falta mucho trabajar en esa parte. Gracias, María. Consuelo. Bueno, yo creo que justamente lo que usted mencionó en cuanto a lo del avión y todo eso, uno no puede dar a otros lo que no tiene. Entonces creo que es importante que uno primero se nutra, se llene, se equipe para estar con las fuerzas, con el ánimo y con todo lo que uno necesita para poder eso también transmitir. Por otro lado, pensando en que somos unas personas tripartitas, de cuerpo, alma y espíritu, necesitamos fortalecer las tres áreas, porque a la final, como decía Janet, por ejemplo, para ella es muy importante la salud y creo que ahorita mismo para todos es muy importante la salud. De hecho que sí. Pero para mí, que soy una persona creyente en Dios, por ejemplo, para mí el área espiritual es muy, muy importante porque al pedirle yo a Dios que me dé salud, que me dé un equilibrio emocional, eh, hace que todo mi ser esté completo, esté lleno, esté equilibrado. O sea, no podemos decir, sí, en lo físico estoy súper bien porque hago mucho ejercicio, pero en mi parte emocional estoy bajoneada porque lo que hacen las otras personas me invaden y me opacan y me bajan. Entonces, creo que uno como persona, como mujer, tiene que buscar un equilibrio en estas tres áreas, porque cuando estás bien en las tres áreas, tú vas a estar fuerte como para poder resistir. Si te viene una enfermedad, pues bueno, estás bien. Ahora mismo que se habla de, por ejemplo, que tu sistema inmunológico tiene que estar elevado, pero si es que tienes preocupaciones, temores, miedos, eso te baja la inmunidad. Entonces, qué importante saber que un Dios tan sabio nos creó integralmente en estas áreas y necesitamos estar bien. Gracias, Consuelo. Chicas, ese era mi regalo del día de hoy. Y como todo regalo, tiene su parte de compromiso, y siempre vamos a estar haciendo compromisos en estos talleres. Para la próxima semana que vamos a seguir hablando un poco de este tema de las emociones, sí necesito que ustedes piensen y sean empáticas. ¿Qué es lo que ustedes me dijeron? Cuando se trata de las emociones solo vemos lo negativo. Tal vez en su casa, sus parejas, algo les esté pasando. Cuando ya se desgasta una relación, cuando ya se quiebra algo, cuando ya no logramos ver ese cuerpo, mente y espíritu, es porque algo está pasando y algo está pasando en el otro también. Entonces, yo sé que este va a ser un esfuerzo adicional, pero sí les voy a pedir que miren en casa qué está pasando en casa, con ese cuerpo, con esa mente y ese espíritu de las otras personas. ¿Qué está pasando con Tomasito? ¿Qué está pasando con su madre, con su esposo Janet? ¿Qué está pasando con sus dos enanos, mi querida Consuelo? ¿Y cómo están ellos reaccionando emocionalmente? ¿Y cómo esa emoción les está afectando a ustedes y les está afectando a ellos? Y obviamente ustedes, al ser personas que han vivido la violencia, realmente saben que esos sentimientos tal vez no se van, porque no los puedo expresar, porque no los puedo llorar, porque no puedo. O sea, entonces a veces hay días que me voy a sentir súper apaleada, que me duele el cuerpo,
y no voy a saber por qué es. Y yo digo, pero es que no corrí la maratón. O sea, no corrí la maratón y me duele el cuerpo. Y es porque no estoy expresando la emoción. Si yo no gestiono la emoción, me enfermo. Si yo no gestiono la emoción, violento. Si yo no gestiono la emoción, me da gastritis, me da lumbalgia, me da cervicalgia, me da dolor de cabeza. Pero sobre todo, me da dolor. Y ahí viene la de me duele el corazón, me duele el alma. Y no están mintiendo, duele. Duele porque si no se gestiona la emoción, les va a doler. Y por eso la tarea para la próxima semana es, como les digo, realizar la lista de emociones que ustedes ven en ustedes y la lista de emociones que ven en las personas que están en su casa, sean estas positivas o negativas, hasta la próxima sesión. Porque tenemos que trabajar mucho en saber controlar esa emoción y ustedes serán las voceras de sus hogares, porque estamos aquí para entender y comprender qué es la violencia, entender y comprender qué está pasando en nuestras vidas. Y no se sientan culpables por nada, la emoción solamente se siente, un estímulo, como bien dijo Consuelo, un estímulo viene y yo reacciono. Pero ¿qué pasa si ese estímulo viene y aprendo a dar una respuesta? ¿Qué pasa si es que trabajo en mi cerebro para que mi cerebro, acuérdense, contenga la emoción? Y al contener la emoción, yo soy más fuerte. Al contener la emoción, yo soy más racional. Y al contener la emoción, comienzo a pensar en mí mismo. Entonces, eso era lo que les quería compartir. No sé qué les pareció el taller del día de hoy para ir cerrando. Interesante, novedoso, porque y quizás hemos tenido varias de nuestras respuestas a problemas, a nuestros problemas enfrente, pero por estar visualizadas o como dijimos anteriormente, enrolladas y ofrezcadas en el problema, no nos ponemos a pensar en todo esto que nos acaba de decir. Entonces yo creo que es un momento oportuno de a partir de lo que nos ha participado hoy día, pensar un poquito más en nosotros y en todas las emociones que nos estamos encerrando y ver ya el lado positivo de las cosas y empezar a pensar diferente. Gracias, Janet. María. Yo pienso que ha sido muy, muy bueno, muy importante aprender sobre las emociones, porque cada día uno tiene que aprender, cada día uno tiene que aprender para superarse, para quitarse cosas de la mente, para ser mejor persona. Me pareció muy, muy bueno. Gracias, María. Consuelo. Yo creo que ha sido muy, muy importante también, muy interesante entender esto del cerebro, porque esto del cerebro es desde allí donde salen todas las cosas que hacemos. O sea, pienso que primero va desde la cabeza, pensamos, luego baja a nuestro corazón que somos las emociones, y luego sale a nuestro accionar, que ya son el día a día, lo que enfrentamos. Entonces, qué importante entender que el cerebro juega un papel muy importante en todo lo que hacemos. Desde allí se emanan emociones buenas, emociones malas. Entonces, tenemos que saber que nuestro cerebro es una máquina tan inteligente, tan bien hecha y que tenemos que tenerla cuidado. Como decía hace un rato usted, qué importante esto del descanso. Y lamentablemente creo que ahora no nos damos cuenta. Por ejemplo, las horas para dormir, que por lo menos deberían ser sus 7 horas, 8 horas, que sería lo magnífico, y hacerlo. Pero todo eso nos ayuda a que nuestro cerebro esté descansado, nuestro cerebro esté óptimo para el otro día, esté lúcido para hacer, y de ahí mismo comenzar a que se genere todo lo que hay. Entonces, qué lindo aprender de esto y que también podamos interiorizarlo, practicarlo y transmitirlo. Gracias, Consuelo. Y para finalizar, les voy a enseñar y quiero que lo practiquen durante la semana. Quiero que todas se sienten cómodas, o sea, literalmente.
Y lo que vamos a hacer es un ejercicio de respiración durante 1 minuto. Entonces vamos a inhalar. Las que quieran cerrar los ojos los cierran, no hay problema, pero vamos a inhalar profundamente. Y vamos a exhalar. Y voy a ir pensando qué siente mi mente, qué ideas pasan por mi cabeza en este momento. Se siente cansada, se quiere ir a dormir, quiere terminar con todos los pendientes. ¿Qué está pasando por su mente ahora? Y de a poco voy a ir eliminando esas ideas que me tienen abrumada, que no me permiten descansar. Y voy respirando y voy bajando y voy al corazón. ¿Y qué sentimientos se vienen a mi cabeza? ¿Qué emociones se vienen a mi cabeza? Estoy triste, estoy enojada, estoy cansada, estoy con ira. Y voy respirando y voy eliminando esa emoción. Y ahora voy al cuerpo. ¿Y qué siento? ¿Qué siento en la planta de los pies? Están cansados de caminar. Me duelen las pantorrillas, me duele el estómago, tengo hambre, me duelen los hombros, los libero, los descanso, los bajo. Hago movimientos de cabeza, digo, no, me duele la cabeza. Y respirando, elimino la emoción. Y vamos a inhalar fuerte de nuevo. Y vamos a exhalar. Y si quieren, abrimos los ojos. Y lo que vamos a hacer es darnos un fuerte aplauso porque hemos acabado la sesión del día de hoy. Y les pido que no se olviden, por favor, traer para la próxima sus listados de emociones. Es muy importante que ustedes aprendan a identificar las emociones en ustedes y que practiquen este ejercicio diariamente. Esto les va a permitir, el respirar les permite descansar el cerebro. Y al descansar el cerebro, tener más oportunidades efectivas de trabajar y a ganar y no emocionalmente. Así que les agradezco, chicas, por la sesión y que tengan una buena noche. Muchas gracias, licenciada. Un lindo tiempo de taller. Gracias por todo.